Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y un pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá, te llevará a donde no quieres. Esto se lo dijo para indicarle
con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Por la lectura del Santo Evangelio según San Juan. Nuestra iglesia fue fundada hace más de 2000 años por Jesucristo. Es la única iglesia que tiene como fundador Jesucristo. Desde la fundación, Cristo escogió el primer papa, Pedro. Y de ahí ya tenemos 266 papas en la iglesia. El papa es el obispo de Roma. Entonces, siendo que es obispo, es también el papa de la iglesia. Durante el año, nosotros fijamos en los 4 evangelistas: Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Pero después, en la Pascua, aún quedando con los 4 evangelistas, nosotros también quedamos y fijamos mucho en los Hechos de los Apóstoles. También fue escrito por Lucas, San Lucas. En los Hechos de los Apóstoles nos cuenta, es un libro importante, porque nos cuenta qué es lo que hicieron los apóstoles después de la muerte de Cristo. ¿Cómo actuaron ellos? ¿Cómo entendieron su doctrina? Todo está en los Hechos de los Apóstoles. Y cuando leo las lecturas de hoy, pienso en mi abuelita. Mi abuelita nació en Italia, vivió en Boston y ahí nacimos nosotros. Pero creo que mi abuelita tenía una maestría en malas palabras. Cada ratito una mala palabra. Mi mamá no estaba feliz, pero si me preguntas si yo conozco italiano, la mala palabra sí conozco. Los demás no conozco nada. Mi abuelita era una buena profesora en malas palabras. Y siempre nos decía, cabadosta, cabadosta, cabeza dura. ¿Y por qué pienso en el Evangelio de hoy? Porque los apóstoles también tenían cabeza duro. Fue prohibido a divulgar la enseñanza de Cristo y sin embargo hundieron todo Jerusalén con la enseñanza de Cristo. Y en la primera lectura, ellos están en la cárcel. Y dice el sacerdote principal, el sumo sacerdote, les hemos prohibido enseñar en nombre de Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Eso sí es cabadosta. Fue prohibido y sin embargo salieron a predicar. Y así empezó a crecer la religión católica. Hoy me gustaría enfocarme en Pedro. En la Semana Santa solamente recordamos que él negó a Cristo 3 veces. Y recordamos algo negativo. Pero ¿quién era Pedro? Ciertamente Cristo no iba a fundar una iglesia, después morir y dejar la iglesia en las manos de cualquiera. Tenía que escoger a alguien para ser el líder, el primer papa de la iglesia. Los evangelistas nos dicen muy poco acerca de la vida de Cristo, pero de Pedro nos da suficiente para poder creer que Pedro fue escogido por el Señor para ser el líder
de esta iglesia nueva. Entonces, para este domingo, vamos a examinar a Pedro. Los 4 evangelistas nos dan la lista de quién eran los apóstoles. 1, 2, 3, hasta 12. Los 4 apóstoles, primero pone Pedro y por último pone Judas. Y sabemos por qué pone Judas por último. Pero no es así nomás que ellos pusieron Pedro primero. Es porque ellos consideraron a Pedro como jefe de esta iglesia. Entonces los 4, en Mateo capítulo 10, en Marcos capítulo 3, en Lucas capítulo 16 y aún en los Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo, Pedro siempre está en la cabeza de la lista. Cristo cambió el nombre de una sola persona, un solo discípulo, y este es Pedro. Se llamaba Simón antes. El capítulo 16 dice así: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bien claro que Cristo iba a construir todo sobre esta persona, Pedro, y cambió su nombre. Y solamente a él, ninguno de los demás, recibió las llaves de la iglesia. Yo estuve en Roma, fui al museo, y nos hablaban de los mayordomos. Los mayordomos, bueno, en primer lugar, las ciudades estaban rodeadas con paredes bien altas, y nadie podía entrar, solamente el mayordomo tenía la llave. Llaves de este tamaño, grande. Y si era amigo del mayordomo, tal vez en la noche él abrió la puerta para que usted pudiera entrar. Las paredes estaban bien altas para que los enemigos no podían atacar a los pueblos. Entonces, la que tenía la llave era el jefe. Y Cristo da la llave a Pedro y dice así: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que Pedro hace, el cielo estará de acuerdo. Él da poder a Pedro, y solamente a Pedro, y dice que con este poder Dios estará de acuerdo. Solamente a Pedro dijo Cristo: a cuidar a mis corderos. Acabamos de escucharlo. Estaban los 12, pero solamente a Pedro habló y dijo: apaciente mis corderos, cuida mis ovejas, apaciente a mis corderos. Así habló Cristo. Solamente a Pedro, a ningún otro. Y Pedro tenía que trasladar este mensaje a los demás. Cristo rezó, pero solamente rezó por Pedro. Otra vez, Pedro y Pedro y Pedro. Estaba preparando a este hombre. Y dice San Lucas, en capítulo 22, Simón, Simón, yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Usted tiene que fortalecerse para poder compartir esta fuerza con los demás apóstoles. Pero voy contigo primero. Y pido al Señor por usted, Pedro. Es cierto que Pedro negó a Cristo, pero mire cómo Cristo estaba tratando a este hombre, escogiéndolo para poder tomar mando de la iglesia.
Será ridículo fundar una iglesia y dejarlo así nomás. Desaparecerá en 1, 2, 3. Lo mismo en Ágape. Yo no puedo dejar Ágape así nomás. Tenemos que tener un presidente, vicepresidente que va a seguir la obra, pero bien marcado. Solamente a Pedro pagó los impuestos. Fíjense, hasta los impuestos pagó Cristo por Pedro, y los demás no. Y dice San Mateo en capítulo 17, el primer pez que pesques, abra la boca y hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Hasta los impuestos pagó Cristo por Pedro. Pedro era el primero de conocer la divinidad de Cristo. El primero. ¿Y cómo se puede ser el primero? Solamente con la ayuda de Dios, nada más. Él tenía una línea con Dios Padre. Y fue Dios Padre quien iluminó a Pedro para poder contestar. Entonces, Pedro fue la primera de conocer la divinidad de Cristo. Y Cristo preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y viene Cristo y dice, feliz eres Simón, porque no te ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue inspirado por el Padre para poder contestar una pregunta de Cristo. Pedro tenía que ser muy excepcional. La Biblia no habla de otra persona así, en esta forma. Cada vez que Cristo hizo algo, Él escogió 3 personas. Y Pedro siempre era uno de ellos. Él cambió los otros 2, pero Pedro siempre era uno de ellos. Testigo en la transfiguración, ahí estaba Pedro. En Lucas 9. La resurrección de la hija de Jairo, ahí estaba Pedro mirando también. Y la oración en el jardín de Getsemaní, ahí estaba Pedro también, a la par de Cristo. Cristo solamente a Pedro prometió, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Las sectas dicen que Cristo ya no está con nosotros porque hemos portado mal. Hemos portado mal, sí, no hay duda. Yo no niego que no hemos portado mal. Muchos, por 2000 años ya hemos portado mal en cierto sentido. Pero tenemos esta promesa. Cristo no puede prometer, decir, ni Satanás va a poder molestar a esta iglesia y después dejar Satanás hacer lo que quiere. Esto no será mi Dios. Yo no quiero adorar a un Dios que habla con 2 caras. Si Él me promete, me quedo con ellos. Y yo me muero como católico, porque creo en esas palabras. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Promesa del Señor. Cuando Cristo tenía que predicar, Él que empezó en la sinagoga. Más tarde, los jefes de las sinagogas no estaban de acuerdo, lo sacaron. Y Él tenía que predicar en la calle. Pero los grupos se hicieron tan grandes que Él tenía que predicar en un barco, retirarse de la orilla
Tenía la gente en la playa y ahí predicó él. Todos los apóstoles tenían barcos, todos. Pero fíjense lo que dice San Lucas. Subió a una de los barcos, que era de Simón, para predicar. Otra vez, Simón y Simón y Simón. Cristo dio el orden a las mujeres. Cuando él murió, las mujeres fueron a la tumba y encontraron a Cristo. Y Cristo dio una orden a ellas. Esta orden la encontramos en San Marcos, capítulo 16. Dice ahora así: ahora vaya a decir a los discípulos, a todos, y en especial a Pedro, que él les adelanta al camino a Galilea. Las mujeres tenían que ir a contar a todos, especialmente al jefe, a Pedro. Y cuando ellos se dieron cuenta, Pedro y Juan empezaron la carrera hasta la tumba. Juan era más joven y llegó primero, pero no entró. Dice Juan mismo que él no entró. Vino Pedro, Pedro entró y después Juan entró después de Pedro. En Juan 20, Pedro llegó atrás, entró en el sepulcro y respetaron al capitán nuevo. También Cristo apareció a Pedro. Bueno, Cristo no apareció a todos los apóstoles, pero a Pedro sí. Y lo tenemos en Lucas 24. Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Pedro. Mira cuántas veces encontramos a Pedro, una relación íntima entre Pedro y Cristo. Que Cristo estaba preparando a este hombre para ser jefe de su iglesia, que él murió por esta iglesia y no iba a dejarlo así nomás. En el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, Pedro decidió llenar el puesto de Judas. Eran 12 apóstoles. Judas desapareció, se murió, se ahogó en un árbol. Y Pedro dijo, tenemos que poner a alguien en su puesto. Y Pedro escogió a Matías en capítulo 5. Pedro escogió a la persona que iba a tomar el puesto de Judas. En el capítulo 2 encontramos a Pedro predicando, solamente Pedro predicando. Allí encontramos a Pedro en versículo 41 bautizando más de 5,000 a 3,000 personas. Bautizó Pedro. Entonces Pedro era primero en todo. En el capítulo 3, el milagro, versículo 36, él se acerca y dice, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías, Jesús de Nazaret, Nazareno, camina y levanto y camino. El hombre se levantó y caminó. Pedro hizo el milagro. Hizo igual como Cristo, hizo el milagro. Él estaba, Pedro, en capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, porque ahí está todo lo que sucedió después de la muerte de Cristo. Los sumos sacerdotes Anás y Caifás y otros de la alta clase de sacerdotal, un discurso sobre el milagro fue lleno del Espíritu Santo por medio de Pedro.
Él podía aún manejar el Espíritu Santo. En capítulo 5 encontramos grandes milagros de Pedro, otra vez. Los enfermos solamente querían tocar la sombra del manto de Pedro, nada más. Creyeron, si puedo tocar la sombra de Pedro, voy a curarme. Y así fue. Dice así, para que por lo menos su sombra cubriría a algunos de ellos. En capítulo 9, una niña estaba muerta, Tabita, y en Pedro y resucitó a la niña. Él tenía el poder de resucitar ahora. ¿De dónde viene todo este poder? De Cristo. Y dice así, ella abrió los ojos y reconoció a Pedro y se sentó. Siempre mencionando a Pedro. El capítulo 10, la visión del Espíritu Santo. El ángel ordenó a Cornelio a visitar y ser bautizado por Pedro. Más visiones después. Y por último, Pedro está en la cárcel. Está amarrado en la cárcel. Estaba durmiendo entre dos soldados, atado de cadenas, dice. Los guardias estaban allá y de repente las puertas se abren así nomás y Pedro se levanta y sale de la cárcel. Obra del Espíritu Santo una vez más, cuidando a Pedro, el primer papa de la iglesia. Después Pedro quería levantar y tener más orden. Entonces él ordenó el primer concilio de Jerusalén. En nuestra época hemos oído la del Vaticano I, Vaticano II. El primero era el concilio de Jerusalén. Pedro era el primer apóstol, que manejaba todo eso. No era el primero de ser escogido, su hermano era el primero. Pero ciertamente no era el más inteligente. San Mateo era mucho más inteligente. Hay otros mucho más santos como Juan, obedientes que Pedro. Pedro no tenía mucho más que los demás. Sin embargo, Pedro fue el primero. Y de Pedro, 2000 años, 266 papas tenemos. Siempre alguien enfrente de la iglesia, manejando, recibiendo del Espíritu Santo y manejando el único iglesia universal. No hay otra iglesia que es universal. La nuestra sí. Estamos en Irak, Irán, Afganistán, todos esos lugares, en China, en Japón, donde usted escoge que hay guerras, allá estamos nosotros, nuestros cristianos, nuestros hermanos, muriendo. Así pues, solamente para este domingo quería enfocar un poquito sobre el primer papa de la iglesia. Fue escogido por Cristo. Cristo hizo mucho por él. Le enseñó el camino y más tarde murió por nosotros, San Pedro. Su muerte era ser clavado en la cruz. Y cuando estaba clavando, él dijo, yo no puedo ser igual como mi maestro. Póngame cabeza abajo, mis pies arriba. Y así fue, clavado en la cruz San Pedro. Pedro murió clavado en la cruz, crucificado. En cierto sentido, peor que Cristo, con la pies arriba. Porque él sintió que no era tan digno para morir igual como su maestro. Y así empezó la iglesia, con tantos problemas y dificultades, porque no fue bien recibido. Hoy todavía tenemos muchos problemas.
Vemos mucha gente que tiene que saber luchar para que esta iglesia siga adelante, porque es la iglesia de Cristo. Donde hay Pedro, ahí está su iglesia.